La pluma es lengua del alma. Cuales fueren los conceptos que en ella se engendraron, tales serán sus escritos. Miguel de Cervantes. Muy buenos días a todos. Mi nombre es John Santiago Cifuentes, un estudiante de la Universidad Nacional perteneciente a las carreras de Derecho y de Lingüística, y el día de hoy, en los próximos 10 minutos, quiero explicarles un poco sobre lo que es la textolingüística. O lingüística del texto, como le llaman la mayoría de los autores, pero le diremos de las dos formas y un poquito más textolingüística porque suena más chévere. Lo tomaremos como sinónimos. Bueno, pero ¿qué es la textolingüística? Se preguntará la mayoría de ustedes. Bueno, ante esta frustrante pregunta, uno de sus mayores exponentes, Theo van Dijk, nos dice que la lingüística textual no es simplemente como una rama de la lingüística, sino que es cualquier estudio que se centre en el texto. Bueno, entiendo que por ahora una definición como tan amplia puede resultar poco útil para nuestro objetivo de entender qué es la textolingüística. Sin embargo, vamos a pausar un momento lo de la definición para explicar un poco por qué surgió esto de la textolingüística. A finales de la década de los 60 del siglo pasado, había dos movimientos muy importantes, el estructuralismo y el generativismo. Estos movimientos se centraban en cosas como el estudio de las palabras, de las oraciones, pero cambiaron su rumbo. ¿Por qué? Como bien recordarán de las clases de pragmática, las oraciones pueden cambiar mucho su sentido si se las mira en un contexto o en otro, por lo que el texto es algo más complejo que estudiar. No es simplemente mirar oraciones por separado o palabras por separado, aún peor, y ya de esa forma entender cuál es el sentido que quería darnos el autor. Por lo que empezaron a mirar su enfoque en el texto como algo amplio y de esa manera empiezan a hacer la textolingüística. Sin embargo, no es tan simple como eso. El estudio del texto como un conjunto ya es una práctica antiquísima, pues el interés del texto viene más o menos desde la retórica, algo muy viejo. Pero pues la lingüística del texto como algo interdisciplinario, como una ciencia concebida como tal, sí viene desde finales de los 60, más o menos Europa Central, con muchos exponentes, ya ahora se los mencionaré, la mayoría de Alemania. Pero bueno, la lingüística del texto no surgió espontáneamente en Europa a finales de los 60, sino que es el desarrollo de años de evolución de la lingüística como tal, pero aparte de todo lo que haya podido desarrollarse la lingüística, también podríamos mencionar puntualmente la gramática estructural americana, después la tagmémica, después la lingüística funcional, el estructuralismo checo, el estructuralismo francés y la lingüística alemana como puntos de vital importancia para que hoy podamos hablar de textolingüística. Y además de eso, todo ello nos trae muchos autores a colación que han sido importantísimos para el desarrollo de esta disciplina. Sin embargo, en esta ocasión les pondré en pantalla estos 5 y no se los menciono porque pues, mi alemán es un poco flojo. Pero bueno, insisto, la lingüística del texto es una ciencia interdisciplinaria que no es el bicho raro por allá de la lingüística que está aparte mientras todos los demás conviven, sino que es también el resultado de la intervención de muchos otros campos del saber. Para ello les mencionaré los siguientes. La adquisición del lenguaje, el análisis crítico, el discurso, la antropología, la lingüística, el criptoanálisis, el desciframiento, la endolingüística, la estilística, la filosofía del lenguaje, la lingüística antropológica, la lingüística aplicada, la lingüística computacional, la lingüística del corpus, la lingüística evolutiva, la forense, la lastónica o comparada, etc. Bueno, pero yo les había dicho que íbamos a pausar lo de la definición solo por un momento. Para concretar un poco más todo esto de qué es la textolingüística, la incómoda pregunta del comienzo, vamos a utilizar lo que con orgullo he llamado la pirámide lingüística. Por favor, no se tomen ese nombre en serio, es completamente arbitrario mío y ni mucho menos a mí se me ocurrió esa pirámide. Bueno, pirámide invertida lingüística. Miren, se compone de lo siguiente. Empezamos aquí abajo con los sonidos, que son materia propia de la fonología. A, s. Posteriormente pasamos a las palabras, amor, galaxia, pasta, que son materia ya de la morfología. Subimos un poquito más el escalón para llegar a las oraciones, materia de la sintaxis. Como esta oración que es el amor por la pasta es galáctico. Ya seguro muchos de ustedes en su mente ya tengan el árbol etiquetado de esta cosa. Pero posteriormente a eso pasamos al párrafo y al texto, que ya son materia de la textolingüística o de la lingüística del texto. Materia de estudio, materia de revisión, materia de comprensión y de verificación de la cohesión y de la coherencia. Para el estudio del texto, Van Dijk nos propone afianzar dos conceptos fundamentales, la superestructura y la macroestructura. La superestructura nos haría referencia a cómo está estructurado, valga la redundancia, el texto,
qué es lo que va primero, qué va después, con qué se cierra, todo ese tipo de minucias que en la mayoría de los textos se suele ver reflejado como la introducción, el desarrollo y la conclusión, puede variar dependiendo de la intención que tenga el autor con su texto, a quién lo vaya a dirigir, qué es lo que quiere expresar, qué mensaje quiere transmitir. Pero por otro lado, la macroestructura nos hablaría de la temática del texto como tal, qué es lo que el autor quiere tratar en ese texto. Ahora bien, otros autores nos hablan de la microestructura, que nos haría referencia a la ortografía, a la cohesión, a las reglas gramaticales que va a tener ese texto. Pero bueno, como Einstein decía que el ejemplo no es la mejor manera de aprender, sino la única, vamos a ver uno. Como se lo podrán imaginar, hay muchos tipos de texto, desde un libro hasta los apuntes que yo mismo utilicé para la realización de esta exposición, y lo que trataremos en esta ocasión, una carta de índole romántica redactada por y dirigida hacia personas completamente aleatorias. Bueno, como cualquier texto que ustedes quieran revisar, desde la textolingüística al menos, encontraremos una superestructura, una macroestructura y una microestructura. La superestructura, que como les había explicado es la estructura que rige el texto, salta a simple vista. Empieza con la fecha y la ciudad en la que se redactó, luego pasa por la persona a la que va dirigida, una introducción, que es la excusa por la que se está redactando la carta, un desarrollo en el que explica las cosas que quiere decir, en la que al finalmente se permite dar la propuesta de matrimonio, en que dice: Juana, ¿quieres casarte conmigo?, después de las respectivas declaraciones de amor. Finalmente un cierre con una firma: siempre tuyo, Juan Diego. Bueno, eso es algo que es muy importante identificar en cada uno de los textos, pues nos podrán decir cuál es la intención del autor con ese mismo texto. Ahora bien, la macroestructura como tal también es clara leyendo. Nos dice primero que no se había dado cuenta nunca del amor que había tenido, que es un enamoramiento muy especial, que fue un grandioso día, que actualmente la vida está siendo color de rosa y que aunque lamenta no poder hacer esa propuesta presencialmente, se permite darle la petición de matrimonio. Finalmente, la microestructura es cómo el autor haya cuidado la redacción de la carta, la ortografía, todas esas minucias que se terminan plasmando en las reglas gramaticales del español. Ya teniendo un poco más claro qué es esto de la textolingüística, sería bastante válido preguntarse: ¿para qué nos sirve? Bueno, comencemos por lo siguiente. Buena parte del conocimiento de la humanidad, por no decir que todo, es transmitido a través de textos. Por eso es fundamental la correcta interpretación de esos textos, su correcta comprensión. ¿Por qué? Porque si se comprenden de manera incorrecta, no nos frenaremos solamente nosotros como personas, nos frenaremos como comunidad y finalmente nos frenaremos como especie humana. Sumado a eso, hay dos conceptos importantísimos que sustentan la idea de una textolingüística: la coherencia y la cohesión. Empezar a comprender los textos, a entender cómo están estructurados, nos permitirá también comprender las reglas que hacen que un texto sea entendible, que tenga coherencia y que tenga cohesión. Eso nos permitirá a futuro también redactar buenos textos que los demás puedan entender y de esa manera continuar con la transmisión del conocimiento generación tras generación. Concentrándonos ahora un poco más en las aulas, exponer a los alumnos a diferentes tipos de texto y a su posterior comprensión hará que poco a poco empiecen a darse cuenta de a qué género pertenecen, de cuál es su superestructura, que como ya sabemos es cómo están compuestos, cómo están estructurados, de cómo es su macroestructura, qué es lo que el autor nos está queriendo decir con eso, que también empiecen a ver cuáles son los actos de habla implícitos ahí, que si pedir, que si ordenar, que si rogar, ya lo recordarán de las clases, y también que todo esto se vea reflejado en la posibilidad de que esos alumnos puedan producir un texto y que después hagan una actividad epilingüística, que es como un ejercicio de reflexión sobre lo que ellos mismos escribieron y empiecen a ejercer la textolingüística en sus propias creaciones. Esto a la larga nos permitirá que queden en la historia menos autores incomprendidos, que realmente sepamos cuál era el legado que nos querían dejar, qué era aquello que nos querían decir, y así quizás la frase de Cervantes se pueda ver realidad: la pluma es lengua del alma, cuáles fueron los conceptos que en ella se engendraron, tales eran sus escritos. Muchas gracias. Qué romántico, ¿no? Corre la bibliografía.